Hola a todos, qué gusto tenerlos aquí en este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, en una clase sobre uno de los saltos evolutivos más espectaculares en toda la historia de nuestro planeta, el viaje de la vida desde las profundidades del océano hasta la tierra firme. Imaginen esto por un momento. Durante millones y millones de años, la vida estuvo 100% atrapada en el agua. Allá afuera, el mundo terrestre era básicamente un lienzo en blanco, pero también un lugar extremadamente violento. Y es que pasar del agua a la tierra no fue nada más como mudarse de casa, ¿saben? Requirió de una reingeniería biológica total, desde cero, para poder sobrevivir a unas condiciones físicas y químicas que de verdad eran de terror. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, me encanta usar esta frase. Y sí, fuera del agua, solo había muerte. Suena súper dramático, pero es absolutamente literal. Es clave que entendamos lo letal que era el entorno terrestre antes de esta gran transición. Allá afuera, no había oxígeno disponible en un formato que los seres vivos de entonces pudieran aprovechar. No había forma de soportar el propio peso contra la gravedad. Y bueno, la desecación era cuestión de minutos. Básicamente, el agua era el escudo protector de la vida. Salir de ahí era entrar a un campo minado evolutivo donde solo aquellos con las innovaciones anatómicas más extremas iban a lograr sobrevivir. Bueno, nuestro temario para esta sesión es muy directo. Empezaremos con las terribles condiciones del período silúrico. Luego hablaremos de las briofitas. Pasaremos a los artrópodos y su armadura. Exploraremos cómo evolucionaron los pulmones. Conoceremos a un fósil increíble llamado Tiktaalik. Y cerraremos con el enorme legado de todo este proceso. Arranquemos entonces con la primera fase de nuestro análisis, el hostil período silúrico. Para valorar realmente estas adaptaciones biológicas, tenemos que conocer el campo de batalla. 430 millones de años. Se dice fácil, pero traten de visualizarlo. En este punto exacto en el tiempo fue cuando comenzó esta locura evolutiva. Y la Tierra en aquel entonces no era para nada el paraíso verde que vemos hoy. Olvídenlo. Era un mundo completamente alienígena, árido y silencioso. De hecho, las condiciones eran francamente letales. El periodo silúrico tenía niveles de radiación ultravioleta altísimos. O sea, la capa de ozono apenas se estaba formando, así que el sol te rostizaba. Además, había una ausencia total de agua líquida en la superficie, y ni hablar de los cambios de temperatura, que eran brutales. Como ingenieros biológicos, si lo queremos ver así, colonizar esto era una pesadilla. Los pioneros no solo tenían que aprender a respirar algo que no fuera agua, sino que debían protegerse para no secarse al instante y no quemarse vivos. Pasamos ahora a nuestra segunda sección, las limitaciones de las briofitas, que fueron las primeras plantas. Cuando analizamos a estos primeros valientes en intentar salir del agua, vemos un contraste fisiológico súper interesante. Las briófitas eran organismos extremadamente simples. No tenían raíces profundas, cero sistemas vasculares complejos, y esto significaba que eran totalmente dependientes de la humedad. Literalmente tenían que vivir amontonadas en la orillita del agua. Pero, ojo aquí, a pesar de no tener la maquinaria tan compleja ni la movilidad de los primeros animales, hicieron algo que cambió el juego por completo. Prepararon el terreno. Transformaron un paisaje de roca muerta en uno al menos un poquito habitable para los que venían detrás. Y justamente los que venían detrás nos llevan a la fase 3, los artrópodos y la maravilla del exoesqueleto. Gracias a que las briofitas ya ofrecían algo de alimento en las orillas, los artrópodos se lanzaron a la aventura como los primeros animales terrestres. Y su arma secreta fue el exoesqueleto. Esta es de verdad una adaptación biológica absolutamente fascinante. Piensen en esto. Bajo el agua flotas, tu cuerpo no pesa, pero en la tierra la gravedad es aplastante. El exoesqueleto sirvió como un andamiaje firme, una estructura que les permitía mantenerse de pie y usar patas para caminar. Pero la verdadera magia de esta armadura externa es que sellaba la humedad adentro, evitaba la deshidratación. Básicamente, desarrollaron su propio traje espacial biológico para sobrevivir a un mundo alienígena. Lo cual nos conecta con la fase 4. Ya pueden caminar, pero ¿cómo respiran? El reto de la evolución pulmonar y las branquias. Este es, sin duda, uno de los mayores dolores de cabeza de la evolución. El intercambio de gases. Si hacemos una comparación visual, en el agua todo fluye. Las branquias son maravillosas. Son estas membranas finas y expuestas que absorben el oxígeno del agua que las baña. Pero, sácalas al aire seco y ¡bam!, se secan en cuestión de minutos, colapsan y se acabó la respiración. Entonces, ¿cuál fue la jugada maestra de la naturaleza? La internalización. Los pulmones primitivos terrestres no son más que eso, esconder las superficies respiratorias bien adentro del cuerpo. De esta manera, el animal crea una especie de cuarto húmedo portátil y protegido,
permitiendo sacar oxígeno del aire sin morirse en el intento. La cronología es fascinante. Veamos los pasos. En el paso 1 tenemos este sistema de branquias acuáticas que funciona al 100%. Luego viene el problema en el paso 2, el contacto con la atmósfera seca que resulta letal. Y la gran revolución llega en el paso 3, con la internalización y el desarrollo de pulmones primitivos. Aprender a respirar aire de forma segura fue una hazaña de ingeniería brutal. Si este paso no hubiera ocurrido, si la vida no hubiera encontrado cómo mantener húmedas sus membranas respiratorias, la vida vertebrada jamás habría podido alejarse de la costa. Y para ilustrar todo esto, pasamos a la fase 5 y les presento a un viejo amigo, el Tiktaalik. El Tiktaalik es verdaderamente increíble. Es el puente evolutivo perfecto, el eslabón perdido real entre los peces que vivían 100% en el agua y los primeros anfibios. Al ver a este animal tenemos la prueba paleontológica de que la vida empezó a mutar de formas muy locas para poder aventurarse, aunque fuera rastra sobre la tierra firme. Y es que si se fijan en su anatomía, es como un vehículo híbrido. Sus aletas ya no eran solo unos simples remos para nadar. Por dentro ya tenían huesos muy parecidos a unas muñecas, extremidades literalmente diseñadas para soportar peso. El Tiktaalik tenía la fuerza muscular y esquelética para hacer unas lagartijas y levantar su cabeza contra la gravedad. Y no solo eso, ya venía con pulmones primitivos que funcionaban a la par de sus branquias. Era una criatura diseñada a la perfección, para dominar dos mundos al mismo tiempo y hacer posible ese primer paso terrestre. Esta nos lleva a nuestra última sección, la fase 6, el gigantesco legado terrestre de esta transición. Para entender el impacto real de lo que estamos analizando hoy, hay que asimilar esto. Ese primer paso torpe de un bicho raro lleno de fango fue el inicio de absolutamente todos los vertebrados terrestres. Fue un punto de inflexión monumental. Ese pequeñísimo esfuerzo por arrastrarse fuera del charco destrazó un límite que parecía imposible y, literalmente, reescribió las reglas de la biología en la Tierra para siempre. Y claro, el legado de estos pioneros es incalculable. Si ellos no hubieran sobrevivido a ese infierno silúrico, no tendríamos los ecosistemas que tenemos hoy. Cero bosques gigantes que oxigenan nuestro planeta. Olvídense de la enorme diversidad de animales terrestres, los dinosaurios, los reptiles, los mamíferos. Y por supuesto, la cadena de eventos que eventualmente nos trajo hasta aquí, a los humanos, nunca habría empezado. Así de simple. Cada vez que caminamos por la calle, lo hacemos gracias a que estos organismos decidieron salir del océano. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejarles una idea rebotando en la cabeza. Sabemos que la vida conquistó este mundo nuevo, pero la evolución, como buenos biólogos que somos, sabemos que nunca borra por completo su historial. Así que, después de cientos de millones de años desde aquella conquista, ¿qué adaptaciones acuáticas antiquísimas creen que todavía llevamos escondidas operando ahí en silencio dentro de nuestra propia anatomía moderna? Se los dejo de tarea mental. Con esto terminamos la lección de hoy. Hasta la próxima.